Más Gracias. alto. Ahora sí. Bueno, yo lo que les decía es que justamente, digamos, el dieléctrico se opone al paso de electrones, a diferencia que el conductor permite el libre paso de electrones, ¿sí? Y vamos a suponer que ya estamos, o sea, nos trasladamos de tiempo, es decir, dejamos de estar en el 21 de abril, vamos a trasladarnos a diciembre, ya casi terminando el curso. ¿Qué pasa por lo general los 8 de diciembre, Juan, en las casas de acá, de Argentina, de Buenos Aires, de La Matanza? ¿Qué hacen los Se 8 arma de el diciembre? arbolito. ¿Cómo? Se arma el arbolito. Se arma el arbolito, por lo general se arma el arbolito, exactamente. Y por lo general uno arma el arbolito de Navidad, pone los adornos, pone todas las cosas, y lo último que saca o lo último que encuentra son las luces, que las tenía guardadas el año pasado, el anterior, en un cajón, todas dobladas. Empieza a estirar todas esas luces, las conecta en el árbol. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo enchufo esas luces? ¿Qué pasa cuando se enchufan las luces del arbolito? ¿Qué efecto tienen? ¿Quién me cuenta? Energía lumínica. Tiene energía lumínica, eso es cierto, pero contame qué es lo que hace. Yo enchufo, ¿sí? Enchufo la luz del arbolito, ¿y qué hace la luz? Eh, Y se enciende y eso para- genera calor. ¿Cómo, Van a cómo pasar viaja, profe? los electrones. O sea, mi pregunta es más mundana, ¿eh? No es tan o técnica. sea, desde el principio Tiene que diferentes corre la maneras. O corriente. sea, el mío, por ejemplo, tiene varias que prende y apaga la luz, rápido, fuerte, despacito, leve. O sea, no Bueno, tiene música, pero sí bueno, tiene como que, no sé, un juego de luces, tiene juegos de luces y de bueno. diferentes colores, lo que es la Prenden. parte de la lamparita. Bueno, pero nadie me dice qué es lo que hace al principio, cuando yo Prenden. apenas enchufo el árbol. Ahí me está diciendo Luis, creo, me está hablando, no sé quién me está hablando, pero prende. Al principio cuando yo la enchufo, prenden. ¿Y quedan prendidas un tiempo largo? Ahí me está escribiendo al chat. Sí. Quedan prendidas un tiempo largo. Y después, acá Alan dice como que cuesta encender, es decir, como que yo la enchufo, se empieza a encender y queda encendida un tiempo. ¿Y se quedan encendidas todo el tiempo? Se apagan y se prenden. Bueno, o sea, al principio se prenden, quedan prendidas un tiempo y después de unos segundos empieza a hacer el efecto que todos conocemos, que es que se apaga y que se prende, que se apaga y que se prende, ¿sí? Pero Claro. al principio es como que quedan encendidas unos minutos. Eso es lo que hace la mayoría de los arbolitos de Navidad, no sé cómo funcionan todos, pero creo que la mayoría funciona así. Ahora, fíjense esto, nosotros mencionamos elementos conductores que permitían el paso de corriente, mencionamos dieléctricos que no dejan pasar la corriente, y existe un tercer grupo que es muy importante para la electrónica y para lo que vamos a estudiar, y ese grupo que se conoce como semiconductores. ¿Cuál es el efecto de los semiconductores? Y en breve les digo qué tiene que ver con el arbolito de Navidad. El grupo de los semiconductores se va a comportar en una determinada instancia o, digamos, o sea, bajo algún contexto, se comporta como conductor y también como dieléctrico. ¿Sí? Se comporta O sea, como entra con conductor. el arbolito de Navidad, ¿Qué cosa? porque a veces deja pasar los electrones y después no lo deja pasar. No sé si eso que... Es, Claro, por es- por los diodos, profe. Tiene las luces. en realidad no tiene diodos, tiene silicio. O sea, el material que más vamos a trabajar como semiconductor nosotros va a ser el silicio. Y el silicio es un material que tiene como característica que en determinadas condiciones se comporta como un elemento conductor y en determinadas condiciones se comporta como un elemento dieléctrico. Ahora, el tema es cuándo y de qué factor depende de que se comporte de una forma y de la otra. El factor de que depende es la temperatura. El silicio cuando trabaja a baja temperatura, es decir, cuando no tiene temperatura, o sea, o trabaja a temperatura ambiente, se comporta como un elemento conductor.
Entonces deja pasar corriente. Ahora, cuando se calienta, ¿sí? Cuando toma temperatura, se comporta como un dieléctrico y se opone al paso de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los componentes electrónicos tienen, y sobre todo cualquier componente electrónico que tenga un transistor, va a estar compuesto de este material que es silicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el arbolito? Cuando yo lo enchufo, el silicio está frío. Como el silicio está frío, ¿cómo se comporta? Se comporta como conductor. Entonces, ¿qué pasa con la luz? La luz enciende y queda encendida. A medida que los electrones van fluyendo por el circuito, ¿sí? Como van circulando, lo que está haciendo es empezar a levantar temperatura en el circuito. Cuando levanta temperatura en el circuito, el silicio se calienta y cuando el silicio se calienta se comporta como conductor. Sí, sí. No, Sí. cuando se calienta se comporta como... Ah, no, no, no. Me confundí, Ah, Dieléctrico. profe. Dieléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Se apaga. Cuando se apaga, porque no están conduciendo electrones, la temperatura disminuye y cuando la temperatura disminuye se vuelve a comportar como un conductor y se vuelve a prender, pero ya se calienta enseguida, entonces es dieléctrico y se apaga. Se enfría, conductor y se prende, se calienta, dieléctrico y se apaga. Y produce este efecto que tenemos, yo digo el ejemplo del arbolito de Navidad porque por ahí lo vemos todos, o una luz de giro de un auto, digamos, y toda la electrónica funciona con ese principio básico, ¿sí? Es un poco más complejo, pero si lo podemos reducir a un ejemplo, justamente funciona de esa forma. Tengo algún elemento material que me permite tomar los dos estados, el estado de conductor y el estado de dieléctrico, y a partir de eso puedo generar este efecto. Y eso sería el grupo de los semiconductores. Hay más materiales como semiconductores. y ¿Sí? que también se hacen ese efecto con el calor y el frío, ¿Cómo? que todos los semiconductores se comportan así por el calor y, Hay digamos, otros semiconductores que trabajan en realidad con, o sea, con energía lumínica, o sea, cuando hay luz, sobre todo algunos sensores, o sea, funcionan, digamos, excitándose con luz o con ausencia de luz. Eh, Claro, como algunos reflectores que, bueno, dije cualquier cosa. mm, sí, no sé si por ahí estás haciendo referencia a las luces que se prenden solas automáticamente a la noche. Eso por ahí es un sensor lumínico. Pero digo, hay materiales que en sí son sensibles a la luz y a la oscuridad y que pueden cambiar el estado de conductividad con respecto a eso. Pero la mayoría en electrónica justamente tiene que ver con esto de la temperatura y que va a estar directamente relacionado con el paso de electrones. Fíjense que en una estufa eléctrica, por ejemplo, cuando yo la enchufo y empiezan a circular los electrones por esa resistencia, es esa resistencia la que emite calor. ¿Sí? Entonces, si yo pongo ahí un elemento que cuando tenga calor se oponga al paso de corriente, pasa con las térmicas de la casa. ¿Vieron las llaves térmicas que salta cuando hay... O sea, ¿qué es lo que toma la térmica? Justamente la térmica cuando toma temperatura, digamos, hace que salte. ¿Sí? O sea, trabaja más o menos todo con el mismo principio. Pero, bueno, cuestiones a tener en cuenta es que este no es un curso directamente de electrónica, o sea, no me interesa que focalicemos directamente en la definición formal, analizar los conductores, los semiconductores, qué propiedades tienen, o sea, no es el objetivo de la clase. Pero sí que tengamos un marco de referencia general para más o menos poder meternos a lo que sigue después, que tiene que ver con la fuente de alimentación, con los voltajes y ese tipo de cuestiones. Entonces, cosa que tiene que quedar claro es que existen tres elementos con los que vamos a trabajar, que uno van a permitir el paso de corriente, otros van a ser aislantes y que otros se pueden comportar de ambas formas de acuerdo a algún contexto o alguna condición externa, ¿sí? Y que de los más importantes de eso para la electrónica va a ser en principio el silicio. Sí, va a ser uno de los materiales más importantes para trabajar.
¿Qué otra cuestión tengo que tener en cuenta? Cuando hablamos de corriente, cuando hablamos de esta energía que se obtiene a partir del flujo de electrones, mencionamos hace un ratito la corriente electrostática, que es este jueguito que hicimos recién de levantar los papelitos. Y la corriente electrostática la vamos a abordar como medida de seguridad para la manipulación de elementos nosotros. Pero si hablamos de tipos de corriente, es decir, si nosotros hablamos de tipos de corriente, básicamente nos vamos a encontrar con dos tipos. Nos vamos a encontrar con algo que se conoce como corriente alterna y con algo que se conoce como corriente continua. ¿Sí? Son dos tipos de energía que vamos a encontrar que no funcionan exactamente igual, que en algún momento fueron oposición. Si alguien lee un poquito acerca de esto, hay varios para leer con lo que es Tesla y con lo que es Edison. Edison, digamos, fue quien patentó la corriente continua, y Tesla es quien patentó justamente la corriente alterna. No sé si en algún momento escucharon algo de estos dos personajes, pero lo que planteaba Tesla era trabajar justamente con corriente alterna para poder distribuir corriente en todos los lugares y que esto sea totalmente gratuito. Y Edison planteaba más o menos lo contrario, queriendo cobrar por el uso de esta energía, ¿no? Que es un poco más o menos lo que pasa hoy en día. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta de la corriente alterna? Que la corriente alterna no tiene una polaridad fija, ¿sí? Vieron que cuando yo hablo de corrientes, siempre hablo de un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Hablo de, por ejemplo, si pienso en una pila, tengo un más que es positivo, un menos que es negativo. Y la corriente alterna lo que hace es justamente alternar esa polaridad muchas veces por segundo, ¿sí? O sea, va alternando esa polaridad muchas veces por segundo. Es decir, que no voy a tener directamente un polo positivo y uno negativo. Obviamente que si bien alguien hizo electricidad me va a decir, bueno, Pablo, pero hay un polo que va a ser el neutro y otro que va a ser la fase y toda esta cuestión, pero no tengo una polaridad como si aparece en la corriente continua. Y la corriente alterna es la que nosotros encontramos en los enchufes de pared de nuestras casas, ¿sí? Es decir, la corriente que nosotros tenemos es la que tenemos en los enchufes, en la pared, y es una corriente que en Argentina tiene 220 volts y se especifican como corriente alterna, que sería AC. Entonces, en todos los enchufes nosotros vamos a trabajar siempre, siempre, o siempre vamos a encontrar corriente alterna. Si la tensión es la adecuada, vamos a poder medir un valor cercano a los 220 volts. Fíjense que esa cantidad de tensión, 220 volts, es nocivo para un cuerpo humano. Es decir, que si yo toco 220 volts, me voy a dañar. O sea, me voy a dañar porque es mucho voltaje, ¿sí? Y si no suelto enseguida, o sea, puedo llegar a perder la vida porque, digamos, es muchísimo voltaje con el que estamos trabajando. Cuando hagamos las prácticas con la fuente de alimentación y cuando hagamos las prácticas con, digamos, mediciones con corriente, ¿sí? Mediciones activas, hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular cosas, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con corriente alterna, si yo quiero ver si el enchufe funciona bien, tengo que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con eso. En el caso de la corriente continua, ¿sí? En el caso de la corriente continua, sí se va a caracterizar por tener dos polos. Va a tener un polo positivo y un polo negativo, siempre. Y va a circular siempre en un mismo orden, ¿sí? El orden de circulación va a ser exactamente siempre el mismo. Y esto lo vamos a encontrar no en las paredes de nuestras casas, y acá se empieza a producir como una situación a resolver, sino que lo vamos a encontrar dentro de todos los artefactos electrónicos. Es decir, miren lo que digo con la situación a resolver. Yo tengo en mi casa un enchufe que tiene corriente alterna, pero todos los electrodomésticos de mi casa, incluido la computadora, que es ahí a donde vamos,
funcionan con corriente continua. ¿Se entiende que está medio raro esto? O sea, todo funciona con corriente continua, pero yo tengo en los enchufes corriente alterna. Es decir, que ya tengo que empezar a pensar que tiene que haber algo que permita que esa corriente se modifique. La palabra es rectificar, ¿sí? Que esa corriente se rectifique. El concepto de rectificar corriente hace referencia a pasar de corriente alterna a corriente continua para que estos artefactos empiecen a funcionar. Entonces fíjense que los dispositivos electrónicos son los que van a utilizar este tipo de corriente. Y esto se va a medir en volts también, ¿sí? O sea, un voltaje cualquiera, supónganse, vamos a poner 12 volts, y se van a medir en corriente continua, ¿sí? O sea, vamos a tener AC... Celulares, ¿no? Los celulares tienen corriente continua, por ejemplo, ¿o no? Todos los artefactos electrónicos tienen Todos. corriente continua. Ah, Fíjate, pero fíjate esto, ¿vos dónde enchufas a cargar tu celular? tiene corriente alterna. Claro. Y hay un artefacto que es justamente el cargador, que se va a encargar el cargador de rectificar esa corriente, y en el cablecito, en el micro USB o el tipo C o lo que sea, va a estar saliendo corriente continua. Y fíjense qué es lo que pasa. Yo acá puse de ejemplo 220 volts, lo vamos a subrayar. Y acá puse de salida en los artefactos electrónicos 12 volts. Estos 12 volts no son nocivos para la vida humana, digamos. O sea, si yo me pongo 12 volts, me lo tendría que poner en la lengua, así, para que me dé una cosquilla en la lengua. Pero, digamos, si no, no te agarra corriente, digamos. No, no hay peligro con esos voltajes, y con voltajes menores tampoco. Entonces, digamos, podemos trabajar casi sin problemas físicos. Sí tengo que también tener cuidado, porque la mala manipulación, cuando yo estoy trabajando con algo con corriente activa, es decir, que estoy midiendo con algo prendido, con algo enchufado, si yo me equivoco en la medición y toco un polo con el otro o una patita con la otra, puedo dejar dañado al componente. Y esto es en las condiciones como generales que vamos a encontrar, ¿sí? En las condiciones generales que vamos a encontrar. Porque también sucede que yo puedo tener corriente continua con muchísimo voltaje, ¿sí? Yo puedo tener corriente continua con 300.000 voltios, por ejemplo, que es una barbaridad. Y alguien dice, ¿tanto voltaje se puede utilizar para algo? Bueno, el hecho es que sí. Los monitores, por ejemplo, trabajan con altísimo voltaje en corriente continua cuando están funcionando. Es decir, tocar un monitor prendido sin la tapa y meter el dedo por ahí no es lo más recomendable que podrían hacer con sus vidas, ¿sí? Porque trabajan con muchísimo voltaje. Y algunos, bueno, algunos no, cambio la palabra algunos, y todos los dispositivos que trabajan con altísimo voltaje suelen almacenar, ¿sí? Suelen almacenar y dejar almacenado la corriente con la que trabajan en unos dispositivos que se denominan capacitores electrolíticos. No sé si, vamos a ponerlo acá, capacitores electrolíticos. Profe, dijo 300.000 voltios. Sí, 300.000 voltios. ¿Sí? Por ejemplo, mira, un flyback, a ver, por ahí es un poquito menos, por ahí es 20.000, te dije 300.000. Pero es muchísimo, ¿sí? A ver si tenemos el flyback, el voltaje. ¿Sí? Esto es algo que se utilizaba en los televisores de tubo. ¿Sí? A ver si tenemos el voltaje exacto. Bueno, pero es mucho, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos terminar esto. Yo lo que digo que esto es muchísimo. Y lo importante de esto es que cuando yo desenchufo, ¿sí? Cuando yo desenchufo el dispositivo, estos son los capacitores electrolíticos, todavía sigue cargado, ¿sí? Esto sería un capacitor electrolítico. Entonces todavía sigue cargado.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo estoy haciendo una práctica, desenchufé la fuente, desenchufé todo, ¿sí? Entonces dije, no tiene nada más corriente, nada. Entonces empiezo a desarmar, saco tornillos, saco tierra, saco un montón de cosas y desarmo la placa de la fuente. La fuente de alimentación de una computadora trabaja con estos electrolíticos y estos electrolíticos no tienen ese alto voltaje que tiene un TV, por ejemplo. Tienen, fíjense, 450 volts. Ojo que 450 volts es el doble de lo que nosotros tenemos en la pared, ¿o no? En la pared tenemos 220, acá estamos hablando de 450. A pesar de que yo haya desenchufado la fuente, que no tenga corriente, que no tenga nada, si yo meto los deditos ahí abajo, en estas patitas que van a estar soldadas, eso me va a descargar 450 volts sobre mi cuerpo. ¿Sí? Tengan en cuenta que va a ser un milisegundo de descarga porque ya está desenchufado, distinto a si estuviese enchufado, pero todavía tiene carga y esa carga se va a descargar sobre mi cuerpo. Yo les aseguro que si hacen eso les va a doler muchísimo, ¿sí? No los va a matar porque, como les digo, es un milisegundo de descarga, o sea, no tiene mucho, pero les va a doler muchísimo. Ni hablar si manipulamos un flyback. Me quedé ahora con la duda del 200.000. Después lo quieren buscar y me dicen, ¿sí? Del playback. Más Sí, arriba, profe, creo que decía 30 KB. Sí, 30K me parece que 30.000. es. Ah, bueno, yo dije 300.000 claro, exactamente. Entre 20 y 30.000 volts, exactamente. ¿Sí? No, Igual es un montón. igual es un montón, claro. Bueno, exageré 10 veces. Así que, pero Un flyback sería un TV viejo entonces. el flyback sería un TV viejo, pero los TVs nuevos tienen algo que se llama inverter y el inverter trabaja también con alto voltaje. Ah. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno desarmaba un televisor de esos de tubo, tenía que agarrar el chupete ese que está en el flyback, ¿sí? Fíjense, a ver si se visualiza ahí. Acá, ¿sí? Esto, digamos, era el flyback. Este es el chupete que tenía sobre, digamos, sobre el tubo. El tubo tenía una pintura negra que se llamaba Aquadac, que era una pintura conductora. Entonces uno tenía que meter el tornillo en la punta del chupete y el otro tornillo en el Aquadac y hacía ¡pluc! Un chispazo y eso me aseguraba de que estaba descargado. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? A que tengan cuidado a la hora de desarmar dispositivos electrónicos. Es decir, no desarmen así como, ni hablar si en algún momento desarman o un microondas o un aire acondicionado. El aire acondicionado tiene unos capacitores así del tamaño de este mate. ¿Sí? Entonces uno dice, desenchufe todo, si llega a tocar acá, tiene mucho voltaje. Entonces, eh, a lo que apuntamos es a que no manipulen elementos electrónicos sin saber de qué se trata previamente. ¿Está bien? Está bien, Bueno. Vamos regla a... de vida. Claro, tal cual. Así pueden continuar el curso al menos. Si no, se complica. Bien. Vamos a hacer un resumen hasta acá. El concepto de corriente eléctrica lo definimos un poco. Si ustedes quieren después buscar alguna definición un poquito más formal, lo pueden hacer y lo pueden copiar. Y la idea es que si en algún momento, en alguna evaluación o en algún lugar a ustedes le preguntan qué es la corriente eléctrica, no se queden diciendo la corriente eléctrica, ¿sí? O sea, que podamos responder. Saber que es un tipo de energía, saber cómo se obtiene, saber que esos flujos de electrones no andan por el aire como la película de Frankenstein, vieron que andan los rayos ahí dando vuelta por todos lados, sino que circulan sobre un elemento conductor, cobre generalmente, o las pistas que vamos a tener en las placas. Tener en cuenta que además de los elementos conductores podemos encontrarnos con elementos que se oponen al paso de corriente y se llaman no conductores o dieléctricos, y que existe un tercer tipo de componentes que pertenece al grupo de semiconductores y, y que todos los elementos que vamos a ver electrónicos van a tener de alguna manera, van a tener estos semiconductores presentes en su composición. ¿Sí? El diodo que alguien mencionaba por ahí, los transistores, digamos, todos estos elementos van a tener esos materiales como componentes.
Bien. Y lo otro que tengo que tener claro es que van a existir dos tipos de corrientes, o sea, va a existir un tipo de corriente que es alterna, y yo siempre tengo que asociar que esa es la corriente que voy a tener de base en una oficina, en una casa, en una empresa, voy a tener de base ese tipo de corriente. Como digo, no es un curso de electrónica aplicada, digamos, no nos vamos a meter esta corriente alterna que tenemos mencionada acá de 220 volts, es una corriente monofásica. También existe la corriente trifásica de 320 volts y toda esa cuestión, pero no nos vamos a meter con eso. Si alguien tiene alguna duda puntual, después me pregunta o algo y lo vemos, pero yo lo que necesito que quede claro es que en el enchufe de mi casa tengo corriente alterna y en la computadora voy a tener corriente continua, ¿sí? Y después vamos a analizar cuál es el proceso que sucede para que eso se rectifique o se convierta, ¿sí? Bueno, ¿y qué cosa vamos a trabajar el día viernes? El día viernes vamos a estar trabajando con los componentes electrónicos. Yo quería hacer una introducción, por ahí ahora les muestro algunos, pero no vamos a llegar a explicarlos. La idea es que trabajemos con los componentes que hay dentro de cualquier placa o dentro de cualquier electrónica de dispositivos. ¿Alguien conoce? Pongo ahí a compartir la pantalla. ¿Alguien conoce algún componente electrónico? Uno sería este, lo que serían los capacitores. Los capacitores son uno de los componentes que vamos a encontrar dentro de cualquier placa o dentro de cualquier lugar. No solamente existen los electrolíticos, sino que existen los capacitores cerámicos también, que serían como este que tengo acá. ¿Sí? ¿Ven este azul? Esos serían capacitores cerámicos. Fíjense, acá tenemos un poco de todo. ¿Sí? ¿Para qué Tenemos serviría los cerámicos? lo Para lo mismo, mismo. lo mismo. Sí, o sea, lo que hacen en un circuito es almacenar temporalmente corriente. Entonces, sí, ¿Por cuánto tiempo más o menos, digamos, el capacitor sigue teniendo la energía? buena pregunta. Depende de varios factores eso. Primero depende de la carga que almacene. A ver, salvo este azul, todos los demás no mantienen casi nada la carga porque son de muy bajo voltaje, ¿sí? Incluso este es de muy bajo voltaje porque si miran tiene 35 volts, ¿sí? Pero vamos a suponer que este fuese un capacitor grande, va a depender de cuánta energía almacena. Suponete que almacena, no sé, 450 volts, ¿sí? Por ahí al otro día, a las 24 horas de estar desenchufado, por ahí va a tener la mitad, va a tener 220. Y recién al otro día por ahí va a tener 110 y recién al otro día por ahí va a tener 50 volts y va a estar llegando a cero. Es decir, que mantiene unos días la carga. Y lo otro de lo que Claro, depende, todo depende de cuántos volts, digamos. ese es un factor. Un factor es cuántos volts tiene. Y el segundo factor es cómo está hecho el circuito de descarga. Ya hay muchos componentes actuales que tienen un circuito de descarga, que quiere decir que esto almacena mientras está enchufado el dispositivo, almacena, almacena, almacena. Cuando se desenchufa, digamos, ya hay un circuito de descarga que empieza a hacer que el voltaje empiece a bajar en forma gradual y que sea mucho más rápido. Entonces podría ser, no sé, en alguna fuente mucho más actual, que vos desenchufás la fuente y a las 2 horas esto ya está descargado. Pero Y, si yo voy a desarmar una fuente, lo primero que voy a hacer es agarrar el tester y poner una puntita acá, otra puntita en el otro lado, y ahí ver qué voltaje me tira. Si me tira 450 es porque no está descargado y quizás el circuito de descarga no funcionó. profe, ponele un monitor tipo caja, vio esos viejos. Eh, si lo tengo guardado hace como 10 años, ponele, ¿tendrá voltaje ya? No creo. Yo creo que no, pero tampoco me arriesgaría. Ahí tenés que O no hacer. sé si más. O Pero, sea, lo más probable es que no tenga voltaje, menos si hace 10 años que está desenchufado, lo más probable es que no lo tenga. Pero yo no me arriesgaría para nada, nunca, jamás. Ahí lo que tenés que hacer, si vos quisieras desarmarlo, es la técnica esto que te digo, ¿no? O sea,
poner un elemento conductor, generalmente se pone un destornillador que llegue a la base del chupete y otro cruzado que vaya a la cuadra. Entonces vos haces esto y ahí te tira o sea, como un chispazo y descarga todo en el aquadac. Eso es lo que se hace. Pero bueno, aires acondicionados mortales porque busquen el tamaño del capacitor de aire acondicionado, es gigantesco. ¿Sí? Fíjense esto, y no sé cuánto tiene, pero digamos, son gigantescos. ¿Sí? Bueno, este tiene 370 volts, pero bueno, es mucho más que 220, es una descarga poderosa. ¿Sí? Y aires acondicionados, hornos microondas también. ¿Sí? Los microondas son capacitores así, ¿ven? Y que tienen bastante voltaje. Hoy estoy exagerando, ¿no? Digo que tiene mucho voltaje, pero bueno, miren, este 2100. ¿Sí? Entonces tiene, digamos, una altísima tensión. ¿Sí? Obviamente que si está desenchufado o sea, es una milésima de segundo que descarga, pero no es aconsejable. Tiene que tener muchísimo cuidado. Obviamente esto no es un curso de reparar ni aire acondicionados ni microondas, pero a veces uno se tienta a desarmar cosas y yo lo que les digo es háganlo, pero con cuidado. Averigüen primero, fíjense, y estos componentes electrónicos que son los capacitores, a pesar de estar desenchufados, mantienen la carga eléctrica. ¿Sí? ¿Qué otro componente electrónico escucharon? A ver, que puede estar dentro de una placa o dentro de algún lugar, además de los capacitores. ¿Escucharon alguno? No, Sí, Los la fusibles, resistencia. puede ser. Las dos, los fusibles y microfusibles, que vamos a ver muchísimo. ¿Sí? Estos por ahí serían los que vamos a encontrar en las placas. Pero en una notebook o en un mother vamos a encontrar microfusibles que tienen este formato, ¿sí? Que tenemos acá, los microfusibles así, los podemos llegar a encontrar. Fabián decía las resistencias, ¿sí? Que tienen este formato. Justamente la resistencia se va a comportar en un porcentaje como dieléctrico. ¿Sí? No va a ser un dieléctrico total porque no se opone totalmente al paso de corriente, pero lo que va a hacer es disminuir para que no pase toda la corriente. retrasarla, ¿Cómo? como retrasarla. Sí, Baja la bajar la intensidad. Por ejemplo, si yo tengo un circuito que están entrando 12 volts, le pongo una resistencia y a la salida van a salir 8 o 7 o ¿Y el 6. fusible para qué serviría? ¿Qué cosa? El fusible. ¿El fusible para qué sería? Para justamente romper un circuito en el caso de una anomalía. ¿Sí? Claro, tipo térmica. Es. Claro, tipo térmica. Si el circuito detecta que hay mayor voltaje de lo común, que está fallando algo, para que no se dañen otros componentes mediante la circulación de corriente, salta y deja de pasar corriente. Bueno, el día viernes vamos a estar, cierro porque ya creo que se va a cortar la reunión. El día viernes vamos a estar trabajando con estos componentes. Los vamos a presentar, vamos a mencionar más o menos la función de cada uno, pero el objetivo es reconocerlos. ¿Sí? Vuelvo a decir, no es un curso de electrónica aplicada, entonces la idea es que cuando nosotros abramos una fuente, en vez de decir, el cosito celeste, digamos, no, mira, la resistencia parece que está quemada o el diodo Zener, o el transistor, o lo que sea. La idea es reconocer los componentes para trabajar, ¿sí? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Sí, sí. Bueno, señores, los saludo antes que se corte. Los espero el viernes. Les va a llegar hoy durante el día la corrección de la actividad del lunes y nos vemos el día viernes. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno, Nos que anden vemos, bien. profesor. Tenga buen día. Listo, Igualmente profe. para ustedes. Nos vemos. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Chau, chau. chau. Hasta luego. Hasta Chao, luego. Chao, profe. profe.